Bueno, vamos a, antes de ya ver algunas secciones en particular, tratar de explicar los distintos códigos con los cuales un panel de alarma se puede relacionar. El primer código del que ya estuvimos hablando, que es el código instalador. Este código es el que nos va a permitir programar la mayor cantidad de secciones en un panel de alarma. Después tenemos el código maestro. El código maestro, además de permitirte desarmar cualquier alarma que haya sido armada por otro usuario, es como un código super, también permite hacer ciertas configuraciones que son permitidas para que las haga el mismo usuario. Por ejemplo, ahí dice la imagen configurar la hora de un panel. Es muy común que si una alarma se queda sin corriente eléctrica y además se le agota la batería, se apaga. Obviamente. Bueno, al volver a prenderse, la hora se desconfigura por lo general. Entonces, bueno, para no tener que andar llamando al instalador permanentemente, los paneles de alarma que dijeron, bueno, vamos a darle ciertas funciones al usuario, a este usuario maestro para que las pueda hacer. Una de ellas es configurar la hora. Otro, por ejemplo, agregar usuarios con sus códigos. El código maestro está permitido agregar otros usuarios. Los usuarios estándar, que son los que pueden activar o desactivar la alarma con un código determinado. Bien. Y después está el famoso código de coacción, que en algunos paneles son los mismos usuarios, en el cual a ese usuario, mediante programación ya, con el código instalador, se le setea un atributo para que sea de coacción. Y en las DCC, por ejemplo, hay dos usuarios determinados, dos números de usuario que son solamente de coacción. Aunque también se puede setear que cualquier usuario sea de coacción. ¿Qué significa de coacción? Son esos códigos que, por ejemplo, uno está entrando a su casa, lo agarran de atrás y le dicen, dale, desactiva la alarma. Entonces uno ingresa ese código falso y automáticamente se envía un pánico a la central de monitoreo sin que la persona que nos agarró se dé cuenta. Lo que va a ver la persona que nos agarró es que la alarma no se apaga, digamos, no se desarma. Entonces va a decir, no, ingresalo bien. Uno ahí ingresa el verdadero y se desarma. Pero ya antes, previo a esto, uno ya activó el pánico mediante este código de coacción. Bueno, estos son más o menos los códigos que podemos encontrar en la mayoría de los paneles. Ahora vamos ya a empezar la programación y justamente empezamos con esto. ¿Cómo podemos modificar el código maestro y cómo podemos modificar el código de instalador por programación? Bien, empezamos con cómo acceder a los códigos de instalador y del maestro. Fíjense cómo está en el apunte, esto después yo se los voy a dejar como archivo adjunto. Tenemos asterisco 8, código instalador, que si está por defecto en la alarma va a ser 5555. Ahí la sección 006 y ahí ingresamos los 4 dígitos del código para cambiar el código instalador. Una vez que hicimos eso, numeral varias veces, como ya les vengo diciendo, y ya está cambiado el código instalador. Por lo cual, la próxima vez que quisiéramos entrar a la programación, tenemos que apretar asterisco 8 7777 si fue el código instalador que configuraron. Y para modificar el código maestro, asterisco 8 5555 007 y ahí ponemos los 4 dígitos que van a ser el código maestro. Fíjense lo que dice acá, coacción, los usuarios 33 y 34 si se habilitan a una partición y se le asigna un código son automáticamente de coacción. Y si no, cualquier otro usuario puede ser activado como de coacción. Esto son características de las DCC, ¿bien? Y 1832. Ahora vamos a pasar a las funciones de los usuarios. Estas funciones, por lo general, son funciones que, como les dije antes, con respecto a la hora y a agregar otros usuarios, están dadas para el código maestro, o sea, para el usuario que es maestro, y además hay algunas cosas que ni siquiera hay que poner código. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una alarma y tengo un problema con el sensor 3, que es la zona 3, y siempre está en rojo porque se rompió el sensor y demás, esa zona quedó abierta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo podría llamar al instalador y decirle, mirá, tengo una zona que está siempre abierta, ya probé, no se cierra, debe haber un problema en el sensor. Pero hasta que el instalador vaya al domicilio, la alarma
queda abierta, o sea, el usuario no la va a poder activar. Si el instalador va, bueno, por programación deshabilita esa zona y listo. Pero si no, el usuario tiene la posibilidad, y en general en cualquier alarma, en cualquier panel, van a tener esta posibilidad. Directamente apretando asterisco 1 en el teclado, uno puede seleccionar cuáles son las zonas que quiere deshabilitar por única vez. O sea, por única vez de armado. Una vez que yo arme la alarma posterior a ese asterisco 1, automáticamente esa zona vuelve a estar de nuevo en el panel. Acá no hay que ingresar ningún código maestro, nada, simplemente es asterisco 1, selecciono, por ejemplo, qué sé yo, la zona 3. Entonces pongo asterisco 1, 03, automáticamente ahí se me va a prender la zona 3 en rojo porque es la zona 3. Empiezo a apretar numeral varias veces y si ahí activo la alarma, por esa única vez, la alarma a la zona 3 no la va a tener en cuenta. Esto suele pasar en todos los paneles, no con asterisco 1, cada panel tendrá su combinación. Pero es muy probable que todos los paneles den esta posibilidad de excluir zonas por una única vez. Si ya quiero que sea permanente, voy a tener que llamar al instalador o que venga el instalador o que me explique cómo hacerlo de forma permanente. Pero ya voy a tener que entrar a la programación. Bien, las fallas. Asterisco 2. Esto lo vamos a ver después, pero el usuario también puede, cualquier usuario, sin apretar ningún código o nada, puede poner asterisco 2 en el caso de las DCC y nos va a mostrar todas las fallas que encuentra el panel. Puede ser que se configuró la hora, puede ser que la batería es baja, puede ser que no anda bien el GPRS, entonces no llega el reporte como tiene que llegar a la central de monitoreo. Puede haber un problema de la corriente en el panel. Bueno, alguna zona inalámbrica que no tenga batería y demás. Eso luego lo vamos a ver. Después tengo la opción de asterisco 3, que puedo ver algunos eventos guardados en la alarma. El buzzer de apertura y cierre, que es asterisco 4. Y después acá tengo la opción de puedo programar los usuarios que yo quiera con el código maestro. Apretando asterisco 5, el código del maestro, selecciono cuál es el usuario que quiero, por ejemplo 02, y pongo el código de 4 dígitos. Fíjense que lo que yo pongo entre corchetes es porque es obligatorio. Entonces el código maestro también puede agregar usuarios para que activen y desactiven la alarma. Y después están los atributos de cada usuario. ¿Qué es lo que cada usuario más que pueda hacer, qué característica va a tener ese usuario? Por ejemplo, fíjense, si yo como código maestro habilito un usuario y además digo que ese usuario, el atributo 1, va a estar activo, a ese usuario yo le doy el poder para que también pueda agregar usuarios posteriormente. No voy a entrar en detalle en cada atributo y demás porque no sería interminable esto. Ustedes van a ir aprendiéndolo a medida que vayan trabajando o me preguntan por el foro o por mail o por donde estemos comunicándonos en este momento. Y yo les voy a contestar, así que, o el instructor que esté en ese momento. Eso es lo bueno de este curso, que ustedes van a tener acceso a consultas el resto de su vida o el resto del tiempo que este curso esté activo, que esperemos que mucho tiempo. Así que eso está muy bueno, sobre todo para esto de la programación. Bien, también puedo agregar ese usuario a una partición o a otra. Bien, yo creo un usuario y digo, bueno, pero yo quiero que ese usuario solamente active la partición 2. Lo puedo hacer en este caso. Y también esto de la hora. También puedo hacer que el usuario maestro, sin tener que llamar al instalador para que me diga cómo hacer, directamente asterisco 6, código maestro, aprieto el 1 y después voy poniendo la hora, los minutos, y configuro la hora del panel. Bueno, acá tengo otras opciones más que tampoco vamos a estar dando en detalle. Y las distintas formas de armar una alarma. Con el asterisco 9, con el asterisco 0. Y acá vemos una explicación en negrita de lo que hace la salida rápida. En modo presente y en modo ausente. En modo presente y modo ausente, ¿qué significa? Si yo estoy durmiendo en mi casa, quiero que, por ejemplo, los magnéticos de la ventana se activen, el sensor exterior se active, pero el sensor interior de mi casa que no se active. ¿Por qué? Porque yo me levanto a tomar agua
y el sensor de movimiento interior no quiero que esté activado porque va a sonar cada vez que yo voy a tomar agua. Entonces puedo activar la alarma en modo presente y solamente se van a activar aquellas zonas que son de exterior, que yo las tengo que configurar como en realidad se llaman instantáneas. Y el modo ausente se activa todo. Bien, acá tenemos los fallos. Vemos acá que también está en el manual, está bien definido en el manual, que tenemos distintas opciones de lo que puede ser la falla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a apretar asterisco 2. Nos va a aparecer, obviamente, 8 zonas, ¿no? Si tenemos el teclado que venimos viendo en la imagen, el PCAS 1555. Entonces, si el número 1 está en rojo, por lo general es la batería. Por lo general es la batería. Pero puede pasar que sea, por ejemplo, un circuito de campanilla, que haya un problema con la sirena. Entonces, para asegurarme de qué es el problema con la zona 1 en rojo, tengo que volver a apretar el 1. Y ahí me va a volver a mostrar alguna de estas opciones. O sea, si vuelve a aparecer el 1 es porque la batería baja. Si ahí aparece el 2 es porque un circuito de campanilla. Y así sucesivamente. Si en el primer momento aparece el 2 en rojo, también podría apretar el 2. Y si hay alguna subexplicación de lo que puede pasar, podríamos verlo. Bien. Pero lo más comunes son, por lo general, la batería, que es el número 1 en rojo, que si vuelvo a apretar el 1 me va a aparecer otra vez el 1 en rojo. El 8 es lo más común, o si hay un problema en la línea telefónica, puede ser el 4. Esos son los más comunes. Bueno, acá les dejo algunas opciones de cómo puedo hacer para que desaparezcan los fallos. Por ejemplo, yo tengo un problema de que la línea telefónica, yo ya sé que no funciona, pero la alarma siempre me muestra la falla 3. Entonces, ¿qué va a pasar? En el tecladito, la lucecita del sistema va a estar siempre prendida. Y yo no quiero que esté siempre prendida la luz del sistema en amarillo. Entonces, hay formas de decirle mediante ya por programación. Fíjense que acá ya pongo asterisco 8 y el código instalador. Puedo, mediante programación, hacer que esas fallas desaparezcan. Decirle al panel, mira, ya entiendo que está la falla 4 activa, pero hacerla desaparecer porque total no me interesa. Entonces, el panel la descarta, entonces ya esa falla no va a estar más en amarillo. Aclaro, esto es para la DSC1832, pero los otros paneles por lo general tienen el mismo comportamiento. ¿Van a tener que apretar otras teclas? Seguro, pero nos va a permitir siempre todo esto. Bueno, configuración de zona y particiones. Acá tenemos la opción de poner si queremos que vaya con resistencia, sin resistencia, con resistencia doble, sin resistencia doble. Acá ya, bueno, vemos lo que vimos anteriormente, lo del asterisco 8, código instalador 001, donde nos permite para las primeras 16 zonas definir cómo van a comportarse cada una de esas zonas. Bien. Bueno, estas son algunas de las zonas que vamos a ver. ¿Qué significa retardo 1? Son las zonas que nos van a dar el tiempo de entrada. Por lo general es la puerta de entrada, que por lo general tiene un magnético. Entonces, yo abro la puerta y la alarma empieza a hacer un pitido. ¡Pi! Por ejemplo, 30 segundos. Entonces, esos 30 segundos se nos permite para que ese magnético, por ejemplo, que está en la puerta, no haga sonar la alarma, porque obviamente el cliente o el usuario abre y tiene que ir a apagar la alarma. Retardo 2 es lo mismo, nada más que si tenemos otra puerta que puede entrar por otro lado, entonces nos permite dos retardos distintos. Instantáneo es el que les venía comentando recién. Apenas se abre esa zona, si la alarma está armada, suena. Acá no hay retardo, acá no hay nada. Y después tenemos el interno y el presente ausente interno, que es lo que se llama
también se le llama seguidor, seguidora en otros paneles, que hace lo siguiente. Vamos a suponer que yo entro por la puerta de entrada, pero hay un sensor de movimiento también en ese lugar que enfoca a donde yo estoy entrando. Entonces tengo el magnético de la puerta de entrada y a su vez tengo un sensor de movimiento que apunta a donde yo entro. Entonces, si yo defino el magnético como retardo, porque es el que me da el tiempo de entrada, pero ese sensor que me enfoca también, que me apunta, me detecta, si yo lo dejo instantáneo, ¿qué va a pasar? Va a sonar la alarma. Entonces esos 30 segundos que yo le configuré al magnético de la puerta de entrada no tiene ningún sentido. Ahora, si yo ese sensor lo configuro como interno o como presente ausente interno, o en otros paneles se llama seguidor, ¿qué va a hacer ese sensor? Mientras esté el tiempo de entrada, mientras esté ese tiempo, ese sensor no va a sonar. Bien. Si es... ¿por qué? Porque sigue al tiempo de entrada. Entonces, ¿qué dice el sensor? Bueno, como yo entiendo que está sonando el tiempo de entrada, te voy a permitir que vos entres y no voy a sonar. Cuando termine el tiempo de entrada, si la alarma sigue, primero que el magnético también lo va a hacer sonar. Y si no, está el sensor. Y después, de la zona 0, bueno, también 0,4 y 0,5, lo que hace es esto de que yo le decía de lo del ausente y presente. Lo del 0,5, ya ahí es definición 0,5. No voy a entrar tampoco mucho en detalle porque hay un montón de opciones en otros paneles también, pero más o menos el comportamiento. ¿Qué significa presente ausente interno? Además de tener este comportamiento, agrega lo de si yo por ejemplo estoy durmiendo y ahí tengo un sensor en el medio entre mi cama y la heladera, cuando yo me levanto a tomar agua, ese sensor me toma. Si yo lo configuro como instantáneo, cuando me tome va a sonar. Ahora, si yo lo configuro como presente ausente interno o interno, lo que va a pasar es que cuando yo me levante y configuro, primero armo la alarma como presente, o sea, diciéndole a la alarma, che, mirá que estoy adentro. Cuando pase por ese sensor, ese sensor no va a sonar porque funciona como interno. Después tenemos zonas 24 horas, que por lo general puede ser la 08, se toma la 08, serían como los pulsadores de pánico. Esto es si tenemos alguna zona normal abierto. Y esos son los más importantes. Bueno, después tenemos la zona nula, que significa que esa zona está desactivada. Y después tenemos la zona de llave. Acuérdense que lo vimos en el caso de inalámbrico, cuando tenemos algunos dispositivos que se conectan a una zona para los controles remotos, se tienen que definir esa zona como llave. Y ahí tenemos la opción 22. La definición de zona 22, armado por llave momentánea. Bien, como dijimos cuando vimos el proceso de definir zonas, de configurar zonas en la SP4000, lo que vimos anteriormente, que yo les explicaba que en ese panel la asignación de la zona a una partición se hace directamente cuando estoy configurando la zona. En las DSC no, es por separado y es en la sección 201. Perdón, la 201 es la sección donde habilitamos particiones. Y en la 202 a la 210 habilitamos las zonas de la 1 a la 8 en la partición 1 o en la partición 2. Perdón, la 202 es para la partición 1 y la 210 es para la partición 2. La 203 es para la 9 a la 16 de la partición 1 y así va cambiando. Esto es importante, acuérdense que está relacionado lo de las particiones, sobre todo de la sección 201, con lo de la asignación de teclados, que es lo que vamos a ver ahora. Es un error bastante común asignar un teclado a una partición que todavía no existe, que todavía no fue habilitada en la sección 201, y eso hace que quede todo inhabilitado. Vamos a asignar teclado a particiones, asterisco 8
5555-000. Si tenemos una sola partición, esto no es necesario. Yo ya lo expliqué esto en el tema de teclados. Ahora, si tenemos más de una partición, sí es necesario. Salvo que dejemos todos los teclados en la partición 1 por defecto. Si no, tenemos que apretar asterisco 8 5555-000, apretamos una vez más un 0 y dos dígitos. El primer dígito es el número de partición y el segundo dígito es qué número, qué posición de teclado es en esa partición ese teclado. O sea, obviamente el teclado que va a ser configurado la primera vez va a ser el 1. O sea que, por ejemplo, si vamos a configurar el teclado, dos teclados en la zona, en la partición 1, va a ser asterisco 8 5555-000-0, 1, 1, y el otro va a ser 000, 0, 1, 2. Acá está lo que habíamos hablado de asignar zonas a teclados, en la sección 020. Fíjense que a medida que vamos pasando vamos viendo todo lo que en los distintos temas dijimos que íbamos a ver en el tema programación. Lo vamos a ver así, de este modo. Ustedes lo tienen en papel después. O sea que esto ustedes lo tienen que imprimir y lo van a tener para siempre. Tenemos los tiempos de entrada y salida. Esto lo vimos más o menos cuando explicamos lo de las secciones y subsecciones en la primera partecita del video de programación. Lo que se puede hacer con la sirena. Esto de que haga un bip cuando se activa, dos bips cuando se desactiva. ¿Qué tiempo vamos a dejar que la sirena suene si la alarma suena? Uno dice, bueno, yo quiero que suene por 3 minutos, pero que después se corte. Si otro sensor vuelve a encontrar un movimiento, vuelve a sonar, pero si no suena por 3 minutos y no suena más la alarma. Ahora, si la hizo sonar un perro, supongamos, pasaron 3 minutos, el perro vuelve a pasar por el sensor y el sensor lo vuelve a tomar, vuelve a sonar la alarma. Pero si el perro no vuelve a pasar por ese sensor, la alarma no suena más, suena solamente por 3 minutos. Bueno, eso lo configuramos de esa manera. Vemos lo de la programación de las PGM, que esto lo vimos en el tema PGM, lo vimos también. Lo que podemos hacer con lo de las PGM y no, eso lo van a ver en el manual, todas las opciones que tenemos. Configurar el panel para que reporte una central. Bien, todos estos campos hay que configurar. Tenemos la opción de que bueno, configurarlo por vía telefónica, que es todo esto que vemos acá. Es importante que cuando tenemos, por ejemplo, el número de abonado puede ser letras también. Ahora, la pregunta es, si yo tengo números del 1 al 9, ¿cómo hago hacer una A? Bueno, de esta manera, poniendo asterisco 1, asterisco, hago la A, asterisco 2, asterisco, hago la B, y así sucesivamente. También lo vamos a ver cada uno de todas estas secciones, lo tienen ustedes impreso en papel, pero yo en negrita les voy poniendo, les dejamos todo, o sea, para qué sirve cada uno. Les vuelvo a repetir, esto es para la DSC 1832. Ustedes van a tener acceso a consultas permanentes con el instructor a cargo de ese momento, por lo cual cualquier duda que tengan sobre esto se las vamos a contestar. Por eso no se preocupen. Bueno, acá lo que hay que hacer si queremos que reporte por GPRS, por ejemplo, todo esto es para línea telefónica. Si queremos que reporte por GPRS, tendremos que cambiar estas secciones que vemos acá. Esto, por ejemplo, es un manual de un magnético inalámbrico DSC para las DSC 1832 o 585. ¿Cómo se programa un magnético o un sensor de movimiento inalámbrico? De la siguiente manera. Cada dispositivo inalámbrico, acordémonos que puede ser que el panel de alarma se conecta con un receptor inalámbrico. Bien. Entonces, por teclado, ingresamos a la sección 804, como vemos ahí, y nos dice, bueno, ahora
Mardecime qué zona, y a esa zona le vamos a asignar qué cosa, el NSE del dispositivo inalámbrico. Cada dispositivo inalámbrico tiene un código de 6 dígitos, hexadecimal. Bueno, en ese caso vamos a suponer, queremos decir, bueno, la zona 2, que sea inalámbrica, que sea ese contacto, ese magnético inalámbrico. Entonces, apretamos asterisco 85555, 804, 02, y ahí ponemos el número de 6 dígitos, que pueden ser letras también. Después tenemos que ir, bueno, nos dice que vayamos a la sección 001 para decir, digamos, cómo va a trabajar esa zona, si va a ser instantánea y demás. Eso es más allá de lo inalámbrico, eso hay que hacerlo siempre. Y después el atributo de zona para esa zona. En las DCC también tenemos atributos de zona que van de la 101 a la 132. En este caso nosotros tenemos que ir a la sección 102, que sería la zona 2. Entonces, asterisco 8, 5555, 102, y ahí entramos los atributos de esa zona. Como son atributos, nos va a pasar como la opción esa de que habíamos visto de la sección 013 al principio. Vamos a tener que activar o desactivar los números del 1 a 8 para decir, bueno, fíjense que acá es active la opción 8. Entonces ese atributo es que esa zona es inalámbrica. Bueno, y así son los pasos de cómo agregar un dispositivo inalámbrico en este dispositivo inalámbrico, que es el WS4945, que es un magnético inalámbrico, en un panel de DC632 con un receptor inalámbrico, vamos a suponer un 5132. Pero fíjese que todo sigue siendo lo mismo con respecto a las secciones. Siempre hay que entrar a las secciones. Vamos a ver ahora algunas pantallitas de un software para programar un GPRS, simplemente para que vean cuáles son las opciones más importantes que hay que poner. Y con esto damos terminado el tema. Bueno, como les prometí, acá vemos un paso a paso de cómo conectar un NT-Link mediante un software. Ven que está acá, el único, hay que bajarse el software único con un cable X426. El aparato se conecta a las barreras AUX positivo y negativo y va al bus de datos. Esto es un paso a paso, fíjense las pantallitas que nos van dando. Esto me lo pasó a mí el área técnica de la central de monitoreo alguna vez. Yo acá borro porque son datos más de la central de monitoreo. Pero fíjense que tampoco es tanto. Lo más importante es, bueno, ese password como para poder entrar. Y después las IP de la central de monitoreo. Acuérdense que GPRS se comunica por IP. Entonces necesitamos las IP en la central de monitoreo más los puertos para que pueda entrar esos eventos. Y bueno, fíjense que tampoco es mucho, son 4 o 5 ventanitas. Cada GPRS tiene su forma, por lo cual no podemos ver todos. Van a tener que preguntarle a quien se lo compraron o a la central de monitoreo que se los configure. Bueno, eso ya lo van a ir viendo con el tiempo. Nosotros estamos disponibles como instructores, ya lo saben. En el caso del instructor que esté en ese momento, va a poder contestarle las preguntas que sean necesarias. Si no las tenemos para responderse en el momento, se las responderemos a los días, pero seguro que una respuesta le vamos a dar. Bueno, esto fue todo el curso. Solamente les queda el examen final, que es no se piensen que va a ser tampoco algo muy difícil. Son unas preguntas que tienen que contestar. Una vez contestadas esas preguntas con un porcentaje determinado, ustedes ya terminaron el curso y además reciben un certificado de asistencia. El curso les queda libre, abierto para cuando lo quieran ver. Y además, recuerden, lo más importante de todo, a mi entender, las consultas permanentes. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que le haya servido y que le siga sirviendo a partir de ahora, que eso es más importante.